se refiere a los fundamentos generales de metabolismo. Conozcamos algunos fundamentos de metabolismo, ¿sí? ¿Cómo funciona el metabolismo? Pues al nivel, no un nivel de profundidad como una asignatura propia sobre el metabolismo, más bien para que lo veamos como fundamentos. Pero que entendamos cuáles son los procesos que ocurren, por ejemplo, cuando nos alimentamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, de acuerdo a eso, lo primero que tenemos que definir es qué es metabolismo. Y hay una definición muy simple. Entonces, el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que se producen en un ser vivo, que se producen en la célula. ¿Ok? En la célula. Todo esto, toda esa suma de reacciones A más B más C sería el metabolismo. Pero hay que definir dos cosas. El primero es que esas reacciones son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción que es anabólica y esa reacción se va a caracterizar porque va a requerir energía. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos una unión de moléculas simples para formar moléculas más complejas. Típico lo que vimos nosotros, la síntesis de una proteína a partir de aminoácidos. Entonces tenemos lo más simple hasta lo más complejo y eso va a requerir energía, va a requerir que donde se esté realizando el proceso se obtenga una fuente de energía porque por sí solo no se puede hacer. Por otro lado, yo tengo lo que son las reacciones catabólicas. Aquí viene el evento diferente. Se va a liberar energía. O sea, se van a degradar las moléculas que son complejas hasta llegar a otras más simples y esas puedan liberar la energía almacenada en sus enlaces. Muy fácil cuando hablábamos del ATP. ¿Sí? Cuando se degrada el ATP, se rompe uno de los grupos fosfatos del ATP. Lo que va a pasar es que esa reacción me va a liberar energía. Y esa energía es útil para muchos procesos. Aquí lo vemos en un término más grande, que sería polisacáridos. Se degradan en azúcares más simples, pero al final del final, esto debe llegar a esta molécula, que sería ATP. Y como lo vimos ahorita, estas reacciones están ligadas. Reacciones anabólicas y catabólicas. Siempre están vinculadas. Entonces hay un proceso de consumo y liberación de energía. Y siempre eso debe darse porque muchas reacciones necesitan darse y esas otras necesitan energía y otras deben ofrecer esa energía. Entonces eso se da en el organismo. Por ejemplo, esto es un resumen de la complejidad de lo que somos nosotros y de lo que es la célula. Estas son las rutas metabólicas. Aquí yo tengo todo. Eventos que pueden requerir energía y otros que pueden requerir poca energía y otros que van a producir energía. ¿Ok? Otros eventos que pueden producir energía. Aquí hay algo que ya podemos aclarar también. Yo tengo nuestras moléculas que ya la hemos hablado. Sí, aquí yo tengo los carbohidratos, aquí tengo los lípidos y aquí tengo las proteínas. Por aquí tengo los ácidos nucleicos. Exactamente todo lo que hemos hablado. En sus diferentes estructuras. Ya sabemos que lípidos tienen diferentes estructuras. ¿Sí? Unas más simples, otras más complejas. Y ellos pueden entrar en cualquier ruta. Que esto es lo que es sorprendente. Pueden entrar en la ruta de la glucólisis. Pueden entrar en la ruta de los ácidos grasos. En el ciclo de Krebs. ¿Ya? O pueden entrar aquí en la ruta de las cadenas transportadoras de electrones. ¿Ok? Por medio del ciclo de Krebs. Esto lo que nos muestra es que estos lípidos pueden, en el ejemplo, los lípidos o cualquier otro tipo de biomolécula, tiene un proceso
de degradación o puede tener un proceso de fabricación, por decirlo de otra forma más simple, de estructura más compleja, un proceso que es reversible, ¿sí? Un proceso que es reversible, obviamente pues eso solo se puede dar por la naturaleza que tienen las moléculas. Pero esto solo puede pasar porque hay un evento que se da, un evento biológico que lo conocemos como la oxidación biológica. ¿Qué es la oxidación biológica? Es un mecanismo que utilizan todos los seres vivos, solo los seres vivos, para degradar determinados compuestos orgánicos hasta transformarlos en moléculas más oxidadas. Esto es, en otras palabras, esas moléculas puedan ser aprovechadas de forma energética por las células. ¿Por qué? Si yo hablo de un lípido, tiene una estructura muy grande, o si yo hablo de un carbohidrato como la glucosa, tiene una estructura muy grande que tiene que degradarse, oxidarse, para que pueda ser aprovechado. Aquí vemos un ejemplo de oxidación biológica en el caso del metano. Carbono anclado sus 4 hidrógenos de acuerdo a la disponibilidad que tiene, cómo él se va degradando, que aquí comenzamos a ver ese ejemplo, ¿sí? Hasta llegar a el dióxido de carbono. De metano a dióxido de carbono encontramos un estado más reducido a este estado oxidado, que es de esta forma. ¿Ok? Entonces aquí vemos los enlaces en rojo, los enlaces covalentes en el átomo de carbono, que tiene la mayor parte de electrones, ¿cierto? En el carbono. Y tengo aquí el enlace covalente en el átomo de oxígeno, que tiene la mayor parte de electrones. Entonces aquí comienza a transformarse esto, ¿ok? Que es lo que comienza a pasar acá. Esto ya me muestra algo, que en la oxidación de óxido-reducción yo debo tener o 2 átomos o 2 moléculas para que pueda pasar el evento. Y este evento vamos a ver ahorita que es un evento reversible. Esto es exactamente lo que ustedes probablemente estén viendo en este momento en Biociencias 1, que son reacciones de oxidorreducción, pero ustedes lo están viendo desde el punto de vista químico. Y aquí no lo vamos a ver desde el punto de vista químico, sino lo vamos a ver de una forma más aplicable a lo que tiene que ver con la biología celular. Las reacciones de oxidorreducción son conocidas como reacciones redox también. Y es cuando una sustancia transfiere o gana uno de sus electrones. Aquí tenemos el primer caso, que es la reducción. Gana uno o más electrones por átomo o molécula, como el ejemplo que vimos en el metano. Gana. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este proceso? Este NAT se está reduciendo a NADH+. Ganó aquí. Estructuralmente lo podemos ver acá. O este proceso es reversible, porque esto se pierde, y tenemos nuevamente este NAD. Este es el proceso de oxidación, pérdida de uno o más electrones. Relaciona con la pregunta que viene. Entonces, estos procesos de oxidación, que ahora entendemos que cuando hablamos de oxidación estamos hablando de metabolismo, y cuando hablamos de metabolismo vamos a encontrar estas reacciones o anabólicas o catabólicas, y que ellas están al mismo tiempo jugando. Entonces, un ejemplo aquí es cuando entra un alimento como la glucosa. La glucosa entra en esta vía que se llama la vía glucolítica. Y esta vía glucolítica tiene una serie de pasos que los vamos a ver ahorita en la secuencia. Debe oxidarse a otro tipo de molécula. Mira, la glucosa no entra a la mitocondria. Lo único que entra a la mitocondria es esta estructura, esta molécula que se llama ácido pirúvico. Fue oxidada en este proceso. Y aquí esto entra a lo que vamos a ver ahorita rápidamente como el ciclo de Krebs, donde se van a generar otro tipo de moléculas que me van a ofrecer esto, que es muy importante para que esto se mueva. Y al final vamos a tener grandes cantidades de ATP, otros productos como agua, dióxido de carbono, bueno, obviamente el ATP. Esto es en esta ruta. Acá hay otra ruta
que es la ruta anaerobia, o sea, sin oxígeno, ruta aerobia y anaerobia. ¿Qué se daría en los procesos de fermentación tanto de organismos unicelulares como organismos multicelulares? Ejemplo, el clásico es en el músculo, ¿no? Podemos tener esta ruta del ácido pirúvico, donde el producto puede ser ácido láctico. Si hablamos de bacterias o levaduras, podemos tener otro tipo de productos. Entonces, estas reacciones se van a dar en la célula. Son reacciones diferentes. Entonces, este es un ejemplo para la glucosa y ahorita vamos a entrar en detalle, bueno, no en detalle, sino vamos a hablar de cada uno para que sirva como el fundamento del metabolismo, sin hablar a profundidad como lo van a ver ustedes en Biociencia 2, que van a ver bioquímica y van a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos eventos en detalle. Entonces, aquí vamos a hablar de la glucólisis en términos generales. ¿Qué es la glucólisis? Es este proceso de degradación de un carbohidrato para que al final yo pueda tener esto que se llama ácido pirúvico, que es una molécula más oxidada y que ella puede seguir la otra ruta. Aquí está la glucólisis. O sea, la glucólisis se va a dar en el citosol. Se va a dar por acá. Y se deben producir otras moléculas que van a entrar aquí en la mitocondria, que lo vamos a ver ahorita en el ciclo de Krebs, en el ciclo de las grasas también. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta glucosa tiene 6 carbonos y comienza a oxidarse. En la primera reacción, para poder pasar a glucosa 6-fosfato, yo tengo un tipo de enzima que se llama la hexoxinasa. Esa hexoxinasa lo que hace es esto. ¿Sí ven? Va a transferir ese grupo fosfato aquí y estructuralmente yo tengo la glucosa 6-fosfato. En el segundo paso entra otra enzima llamada la fosfohexosa isomerasa. Y aquí tengo un evento muy interesante porque yo cambio estructuralmente este carbohidrato. Como lo ven, a fructosa 6-fosfato. Y en fin, sigue el evento. Pero aquí en este paso, también para tener glucosa 1,6, 1,6, al contrario, bifosfato, también necesita ATP para que esta reacción se dé. ¿Sí ven? En esta primera fase de la glucólisis es una fase que consume energía. Al final de esta fase vamos a tener dos productos, la dihidroacetona fosfato y la isomerasa, la gliclacerido 3-fosfato. ¿Sí? Miren que aquí estamos pasando de 6 a 2 moléculas de 3 carbonos. Entonces ya tenemos una reducción significativa en el proceso. Esta es la ruta que vamos a seguir que nos interesa acá. Tenemos este proceso, aquí ya tenemos una molécula de 3 carbonos, pero aquí esto va por 2. Por cada glucosa que entra, yo voy a tener 2, que es lo que vamos a tener aquí, 2 gliceraldehído 3-fosfato. 3-fosfato. Y comienza algo que es importante. Miren lo que yo tengo aquí. A partir de esto, yo comienzo a sintetizar moléculas vitales para los procesos que vienen adelante. Yo voy a obtener 2 NADH+, o sea, 2 NADH+ reducidos. Siguiendo el proceso, viene el otro evento importante, que a partir de 2 ADP, sintetizo 2 moléculas de ATP. Mire, ya comienzo a tener aquí resultados en el proceso, productos nuevos en el proceso. Y aquí tengo también, bueno, este es otro producto del proceso metabólico, es un subproducto que sería 2 moléculas de agua. Final, yendo al final de fosfenol piruvato, también va a pasar algo muy importante. Yo voy a producir en el proceso 2 moléculas de ATP a partir de 2 ADP. ¿Qué tengo yo aquí? NADH+, 2 ATP,
2 ATP y el producto final son 2 moléculas de ácido pirúvico. Obvio, yo tengo que restar lo que se utilizó aquí. Mi producto neto de la glucólisis serían 2 ATP por cada molécula de glucosa. Este es el ciclo de la glucólisis, donde se producen moléculas importantes. ¿Y esto cómo se relaciona? Pero antes de pasar al ciclo de Krebs, quiero que veamos también este proceso, que es la ruta de la glucólisis, pero es la ruta que toman los carbohidratos, pero tenemos que entender que una vez que esto se ha desdoblado en estructuras más pequeñas, puede haber un proceso reversible. Miren, este proceso reversible se llama gluconeogénesis. A partir de moléculas más pequeñas vamos a llegar a estas moléculas más estructuradas, que son las que estaban aquí similarmente en el proceso. O sea, que los procesos son reversibles y tienen que ser así, porque una de las cosas maravillosas de la célula es que ella puede utilizar estas moléculas, puede reciclarlas, puede reutilizarlas, puede transformarlas en otras mucho más complejas. Entonces aquí entramos al ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Ahorita habíamos hablado de que la glucólisis se daba en el citosol y que aquí la glucólisis iba a producir las moléculas importantes que van a entrar ahora en esta otra etapa, que es la etapa mitocondrial. Entonces, vamos a entrar al ciclo de Krebs, que es este, que se hace a nivel mitocondrial. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Que el ácido pirúvico entra en esta ruta. Y esta ruta, eso es una serie de procesos altamente complejos que tienen que tener mucho tiempo uno para entenderlos, muchos años diría yo, porque aquí tengo parte de lo que se llama la beta-oxidación. En otras palabras, si tengo para los carbohidratos una ruta, yo tengo una ruta para los lípidos, que sería la beta-oxidación, que ya la veremos rápidamente. Entonces yo tengo una serie de moléculas que están entrando en el ciclo de Krebs por varios lados. Mire, yo tengo agua también entrando y yo tengo aquí este sustrato que se llama oxalacetato. En esto que se llama acetilcoenzima A. Todo esto activo hace que esta molécula que entró aquí comience a degradarse, ¿sí? Aprovecharse en citrato, isocitrato, y aquí vienen otros eventos supremamente importantes para nosotros. Yo tengo NAD, que se va a reducir a NADH+. Y tengo aquí mi primera molécula de NAD. Aquí aparece otro tipo de molécula, que las coenzima hidrogenasa. Y tengo otro evento que va a ayudar en este proceso, miren. Nuevamente se produce la segunda molécula de NADH+, que es una molécula altamente energética y que va a participar en el proceso final de la fosforilación oxidativa. Aquí sigue el proceso, tengo succinilcoenzima A, que también tiene que ver con esta ruta de los ácidos grasos. Eso se va a oxidar y va a tener succinato, pero antes de eso, a partir de GDP, yo tengo otra molécula importante que se está sintetizando, que es el GTP. Entonces yo ya entiendo que aquí yo tengo uno de los precursores de uno de los nucleótidos, de los ácidos nucleicos, que o es un mensajero o hace parte de la doble cadena de ADN. Tiene funciones similares a la ATP, ya lo habíamos visto en biomoléculas. Y viene otro evento supremamente importante, que es la producción del FADH, ADH, a partir de FAT. Entonces, aquí yo tengo hasta ahora 2 de NADH+, y tengo una molécula de FAT. ¿Ok? Por cada molécula que está entrando aquí, se da este ciclo. Y viene mi otro producto, NADH+. O sea, tengo mi tercera molécula de NADH+. Estas moléculas son vitales para el siguiente paso que se va a dar en la cadena transportadora de electrones.
Y los vamos a tener ahora ahí en espera. Pero antes de eso quiero que miremos rápidamente acá. Esto es la beta-oxidación. Estamos hablando aquí de un proceso para producir, para degradar lípidos en otro tipo de moléculas más simples. O sea, estamos hablando de un proceso de oxidación. El producto final de esto es este, acetilcoenzima A. ¿Sí? Acetil-CoA. Ese acetil-CoA, miren, ¿por qué es tan importante y vital? Porque él es necesario para que se pueda activar este proceso. Tengo acetilcoenzima A. Si eso no se produce, nada de eso va adelante. Entonces, miren, esto es simplemente el proceso de degradación. Y puedo tener varios productos acá. ¿Sí? Aquí yo tengo varios productos que ustedes ya los vieron, algunos que aparecieron ahí, y van a aparecer otros más. Que esto es lo que me va a dar a mí la riqueza en cuestión de el aporte energético que tienen las grasas en el sistema metabólico. ¿Dónde va a converger esto al final? Aquí vemos en resumen. Glucólisis, beta-oxidación, que va a entrar aquí, en una de estas puede entrar aquí o entra en varios lugares los subproductos del ciclo, y el ciclo de Krebs que lo acabamos de ver, y los productos. Hablamos de la NADH+. Si esto no se sintetiza aquí, ya sabemos que se sintetiza también en el citosol fuera de la mitocondria, citosol, mitocondria. Yo sé que aquí también se produce en la glucólisis parte, pero aquí esta molécula entra a la cadena transportadora de electrones, que son unas proteínas que están en esta membrana interna de la mitocondria. Esta es la mitocondria y en la membrana interna yo tengo una membrana interna y tengo una membrana externa, que es lo mismo que tengo acá. Y en esa membrana tengo un espacio intermembrana. Y antes de eso yo tengo un lumen o una luz. Aquí se da el ciclo de Krebs y aquí se da el evento más importante, pienso yo, para la célula. De pronto no estoy exagerando el más importante, pero vital para la célula, porque cuando este NAD pasa a través de acá, libera estos electrones. Y van a pasar aquí en este sentido. ¿Sí? Es en este mismo sentido que ustedes lo ven acá. Al pasar estos electrones acá, se permite que se bombee este protón al espacio intermembrana. A medida que pasa el electrón, como lo vemos aquí, se bombea esto. Y lo mismo pasaría acá. En este proceso vamos a formar agua a partir de oxígeno. Pero además de eso, aquí, esto me va a generar una fuerza protón motriz porque ellos vuelven a entrar acá, a esta proteína, que se llama ATP sintasa o ATP sintetasa. Esta proteína tiene la función importante de sintetizar ADP a partir de fosfato inorgánico, que el producto final es ATP. Y esto es donde se produce en grandes cantidades para la célula. Tenemos que producir mucho ATP, muchísimo ATP, para poder cumplir con todas nuestras funciones vitales a nivel de la célula.